Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes. Paneo Semanal Instagram, Paneo Semanal Facebook y Paneo Semanal Twitter, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos. Y saludando a mi querido compañero de batallas, Luis Polanco. Muy buenos días, José Eliseo, y muy buenos días a nuestros amables teleescuchas, amables televidentes a través de los medios de RCC Media. Estamos de nuevo en su programa Paneo Semanal de 10 a 12 todos los sábados, recuperándonos de nuevo, volviendo después de una breve pausa de Semana Santa. Estamos de nuevo, muchos temas que tenemos que nos obligan a priorizar y a dejar de lado muchos otros temas que no tienen la relevancia, ¿verdad? No, o que son relevantes, pero que no hay tiempo. No hay tiempo y que, bueno, hay otros muchos más preponderantes. No queremos dejar siempre nuestro acostumbrado viaje de noticias internacionales. Siempre comenzamos con las noticias internacionales. Esta vez la crisis de la pandemia azotando a Europa y Europa tomando medidas. Decía un artículo que en Europa se había aprendido la lección de las crisis económicas, en donde los gobernantes y los dirigentes tomaban la decisión de austeridad frente a las grandes crisis económicas. Y resulta que aprendieron la lección y lo que están haciendo ahora es proveyendo dinero corriente. Recursos. Comprando deuda, bajando los intereses, es decir, todo lo contrario a la austeridad. Es lo que están haciendo en Europa y por tanto la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ha tomado la decisión de hacer operaciones financieras de recompra de deuda para facilitar a los estados a reactivar su economía a través de esos mecanismos. Desde el año pasado, desde el mes de julio, la Unión Europea aprobó un paquete de fondos, los fondos Next Generation se llaman, que son un paquete de 750.000 millones de euros que van a ser distribuidos proporcionalmente entre los países en función a sus cuotas de participación en el Banco Central Europeo. En el Banco Central. Entonces, esos fondos están compuestos por préstamos y transferencias, o sea, fondos reembolsables, fondos no reembolsables. El Banco Central Europeo va a hacer una operación, como tú describes, de recompra de deuda, y entonces va a prestar. Es una operación mutualista, porque esto es una autoridad de cada uno de los países. Esto nunca, por ejemplo, el hecho de recompra de su propia deuda y hacer este tipo de operaciones hasta el momento había sido facultad de los estados soberanos. Claro. En esta ocasión, la Unión Europea, en sentido general, está haciendo una operación mutualista, es decir, en conjunto está comprando deuda, haciendo esas operaciones financieras para facilitar a los estados tener dinero para salir, reactivar la economía. El asunto es que para que eso pueda funcionar, tiene que ser ratificado por los 27 miembros de la Unión Europea. Exactamente. Entonces, lógicamente, las realidades económicas no son las mismas. Correcto. Por ejemplo, el caso de Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia lucen un tanto escépticas a entrar en el esquema, porque sus economías están saneadas. Y es el mismo caso de Grecia y Portugal, que fueron intervenidos, fueron rescatados, más bien. Entonces, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de este fondo? España e Italia. España estaría optando por el 11% de su Producto Interno Bruto, o sea, 140.000 millones de euros. Que muy bueno. Poco menos de 70.000 millones de euros de eso deben ser reembolsados. Entonces, esos fondos se van a repagar con impuestos al plástico, a la emisión del CO2 y al impuesto digital, a las transacciones digitales.
Bueno, cada uno ha planteado la forma en que va a salir. Tiene que presentar un programa sostenible a la Unión Europea, entonces entraría... Sostenible de inversión y de repago. Y de repago, entonces, ¿cuál es el tema aquí? El Tribunal Constitucional alemán, en una decisión, primero, el año pasado, bloqueó una operación de compra de deuda del Banco Central Europeo. En mayo pasado. En mayo pasado. Y a final de marzo ahora, poquito antes de la Semana Santa, emitió también una medida cautelarísima, impidiendo o bloqueando la promulgación de una ley que fue aprobada en el Congreso. Y la ratificación, la ratificación interna de esta operación de los fondos Next Generation. Que ha detenido en todos los demás países, porque tiene que ser ratificada por todos, forma unánime. De forma unánime. Entonces, eso ha parado el proceso de ratificación en los demás países de la Unión Europea y le está dando argumentos a los que estaban dudosos para ser mucho más rigurosos y que haya más controles, porque probablemente el Tribunal Constitucional finalmente permita que se ratifique, pero le va a poner unas condiciones. Y el debate viene porque eso está cambiando la dinámica de funcionamiento de los países de la Unión Europea. Así es. El Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europea, era el que dirimía este tipo de cosas, cuando había un tema relativo a incumplimientos de los acuerdos. Pero ahora el Tribunal Constitucional alemán se ha arrogado esa facultad y ha dicho que determinados instrumentos firmados por Alemania no son conformes a su derecho interno. A su derecho interno, correcto. A su constitución, entonces los ha bloqueado y eso está estremeciendo Esa es la noticia en Europa. Aparte de que Alemania está próxima a unas elecciones federales el año que viene, donde Angela Merkel no ha dicho que no va a participar, y hay otros dos partidos más que están jugándose a ver quién tiene el favor del pueblo. Que de hecho es la oposición la que ha incoado esta última acción. Es, los conservadores. Los conservadores, y es una corriente, en el eje franco-alemán, están los conservadores en Alemania, pero vi una encuesta que salió publicada esta semana, que el Front National en Francia está encabezando las preferencias electorales. Exactamente. Muy También cerca, en Francia se está... muy seguida por Macron, que está en segundo lugar, pero ahora mismo el Front National es la principal opción. Bueno, eso es tanto así que una comisión que viajó a Turquía y ha provocado el Sofá Gate, un evento que todos lo han catalogado el Sofá Gate, porque Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, francés, presidente del Consejo Europeo, dos presidentes de dos grandes instituciones europeas, viajan a Turquía y resulta que en el protocolo solo ponen dos sofás, uno para el presidente Erdogan, y dejan de pie a la dama, lo que ha provocado toda serie de epítetos, y incluso Mario Draghi, que es el primer ministro italiano, ha catalogado de dictador a Erdogan y le habló. Bueno, él también le ha dicho eso. Él también. Le dice a Erdogan. Son de las cosas que tenemos que bregar en Europa. Bregar con dictadores. Así es, imagínate. Pero bueno. El Sofá Gate. Increíble. Bueno, pero entonces vamos a irnos acercando un poco a la República Dominicana, vamos a pararnos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Que de hecho, en Estados Unidos, que está la provincia más poblada de la República Dominicana, que es Nueva York. La segunda capital. Que Nueva York es la provincia más poblada de la República Dominicana. Nueva York es la más poblada, pero la que tiene la segunda ciudad con más dominicanos. Exactamente. La segunda ciudad con más dominicanos está en Nueva York. Después de Gran Santo Domingo. Después de Gran Santo Domingo. Correcto. Bueno, la administración Biden. La administración Biden está manejando unos temas bastante conflictivos. Difícil. Con el tema de la frontera.
hay migración, 19,000. una situación caótica, masiva, la afluencia de migrantes a los Estados Unidos. 19,000 detenidos. Increíble. O sea, en los refugios. Una cifra récord. Y fíjate que la narrativa ha cambiado. Ya nadie habla de eso. Ya nadie habla de las jaulas. Los niños de las jaulas. De los niños de las jaulas. Nada de eso. Habla de que han llegado y que los Estados Unidos le están pidiendo que no vengan, pero siguen llegando. Bueno, y hay un tema que también se está tocando, de hecho, está en la palestra en los Estados Unidos, que es el tema de las armas de fuego. El tema de siempre. Ese es un tema que está... es un tema que quita presidentes. Sí, claro, y está siendo manejado desde la fundación misma de los Estados Unidos. Así es. El tema de las armas de fuego está en la segunda enmienda constitucional. La segunda enmienda constitucional se aprobó en 1789. Miren para dónde nos vamos. 1789. 1789 y se ratificó el 15 de diciembre de 1791, que fue puesta en vigor. Se aprueba dentro del paquete las primeras 10 enmiendas constitucionales. Es nada más y nada menos que la segunda. Increíble. La primera es la que protege la libertad de expresión, la libertad religiosa y las libertades básicas en Estados Unidos. Después de la libertad, las armas. Exactamente, las armas. Increíble. Las armas para proteger esa misma libertad, porque eso está conectado. Uh-huh. La libertad se materializa con las armas. Esa era la corriente de pensamiento de esa época y que siguió en el siglo XIX con los discípulos de Thomas Jefferson, que enarbolaron esa teoría. Yo leí un trabajo que tú hiciste, y que excelente, en donde habla Gracias. de que el argumento fundamental que se levanta a favor de las armas era una situación que hoy no existe. El asunto del derecho a conformar esas milicias reguladas. Porque era para defender el territorio. O sea, Estados Unidos era un territorio muy grande. Y en la mentalidad del constituyente norteamericano, cuando tú lo comparas con Inglaterra, que es su madre patria, Estados Unidos es enorme. Es un país grande, lógicamente, pero en la comparativa... En términos geográficos... ¿Dónde ellos veían esto? Yo lo que veían es, bueno, ¿y si nos invaden? Porque esto es muy grande. Una situación de peligro inminente de otras grandes potencias en ese momento que podían entrar a territorio, ocupar territorio, como en efecto sucedió. Claro. Entonces, los holandeses, hasta los rusos tenían territorios. Y luego de eso, también tenían un tema interno con los indígenas norteamericanos. Uh-huh. Recuerda que hubo un proceso en la historia norteamericana que se denominan los Indian Wars, que eran las guerras cuando se inició la expansión al oeste, donde Andrew Jackson, que por cierto está en los billetes de $20, y yo no veo los indignados ni los... No. Ni con respecto a los dólares, nadie quiere tumbar estatuas. No, nadie ha tumbado la estatua de Andrew Jackson. Tumba la de Colón, pero la de Andrew Jackson no. Que está en los billetes de $20. O sea, es selectivo. El que ordenó el exterminio prácticamente de la población aborigen de Estados Unidos, la confinó a reserva, le quitó el territorio, bueno, hizo todo lo que hizo. Pero yo no he visto que han tumbado ninguna estatua de Andrew Jackson, incluso en los estados donde hay muchos aborígenes. Tumbaron la de Colón, pero esa no. Y la de Fray Junípero Serra, que fue el que facilitó el trato humano a los indígenas, pero tumbaron la estatua también. Sí. Eso es una cuestión que no se entiende. Pero bueno, estos conflictos en Estados Unidos por las armas comienzan tan temprano como en 1822. La Suprema Corte de Justicia comienza a producir jurisprudencia. Ahí está el caso Bliss versus Commonwealth. ¿Y cuál fue el móvil de ese caso? Bueno, una prohibición de Kentucky, era en ese entonces el Commonwealth of Kentucky, para llevar armas visibles o ocultas. La Suprema Corte de 1822 dijo que cualquier restricción estaba prohibida. Cualquier restricción al porte de armas estaba prohibida. Era un atentado al derecho de tener las armas, segunda enmienda. Estaba prohibido. Eso, 1822. 1842,
Arkansas versus Buzzard, otro caso de porte de armas. Eso es el periodo que se denomina históricamente en Estados Unidos el periodo antebellum, Sí, que es antes de la guerra civil. Después de ahí, no hubo ninguna decisión de trascendencia hasta que Ronald Reagan, siendo gobernador de California, promulga la ley Mulford, que prohibía el llevar armas cargadas. En sitios públicos en California. Eso se da en una coyuntura muy específica. El movimiento Black Panther estaba en Sacramento con sus integrantes pues armados. Entonces, elemento racial también. Exactamente. O sea, no se puede llevar armas porque son los negros que la llevan. Porque en este momento lo están llevando los negros, hay que legislar. Así, hay que legislar porque si eran blancos no pasaba nada. No pasaba nada. Como en efecto, no ha pasado. Sí. Entonces, en ese contexto, seguimos sin conflictos menores. 1971, Las Vegas versus Moberg, otro caso. La Corte de Apelación de Nuevo México, pues, declaró no conforme a la Constitución una disposición estatal que controlaba la tenencia y el porte de armas. Y eso sigue así hasta la década de los 80, que es donde comienza el giro que nos ha traído hasta ahora. En el 81 asume Ronald Reagan. De nuevo, un republicano que sorprendentemente Ronald Reagan dirigió esa legislación en California siendo republicano, cuando a los republicanos se le asocia bien a las ahí es que se le da poder a la NRA, a la National Rifle Association. Un miembro de la NRA es presidente. Ronald Reagan era miembro de la NRA. Ya. Entonces, llegó a presidente y esa organización pues quiere una relevancia política tremenda y comienza la presión del lobbying. Que no lo ha perdido más nunca. Y viene el contralobbying después, que es el que instauran los demócratas en la administración Clinton. En el 93 se aprueba la ley Brady. La ley Brady, que Biden se dice que es uno de los líderes de esa legislatura. Brady era el secretario de prensa que quedó herido en el atentado a Ronald Reagan. Por eso se le pone ese nombre. Ley Brady. Esa ley lo que castigaba era la violencia con armas de fuego. Ley de prevención de la violencia con armas de fuego. Bueno, ¿cuál es el punto más relevante de esa ley? El periodo de espera de 5 días. Para los background checks. Exactamente. En el 94, la administración Clinton aprueba la legislación más importante de control de armas que se ha dado en Estados Unidos, que es el Automatic and Assault Weapons Ban. Sí. Esa legislación estableció una serie de prohibiciones, pero que fueron fallidas al final. Y no se pudieron. ¿Qué hizo? Prohibió las armas de asalto plegables y que tuvieran capacidad de serle adaptados silenciadores y cargadores de más de 10 cápsulas. Pero que fueran fabricadas después de la ley. Claro, las que ya estaban fabricadas no se incluían en esa legislación. Exactamente. Entonces, una prohibición temporal por 10 años fue lo más que se logró, ¿eh? No, que tampoco era una prohibición perpetua. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando se aprueba esa ley, en Estados Unidos habían 25 millones de armas equipadas con cargadores superiores a 10 municiones. Y habían 1.5 millones de armas de las consideradas prohibidas ya que estaban en manos de civiles. Ya estaban en manos. No hay un inventario. Por lo tanto, no entraban dentro de esa legislación. No hay un inventario de cuántas habían fabricadas. Increíble. ¿Qué sucede? Que ¿qué pasó con esa legislación? Uno de los grandes hallazgos que se produjeron ahí
entre un 2 y un 8% de los crímenes eran cometidos con armas de las que estaban prohibidas ahí. O sea, en el caso de los... O sea, que se pudo reducir un poco el crimen. Ahora, ¿qué pasó? Que aumentó el uso de cargadores con más de 10 municiones. Entonces, había un 14% de utilización de esos cargadores y pasó a un 26%. 26. O sea, la gente tenía armas de menos capacidad, pero tenía más cargadores. O sea, los cargadores tenían más cápsulas. Y así, existían 25 millones de cargadores de eso. Increíble. Cuando se aprobó esa ley. Entonces, hay una parte que tú hablas sobre el fin manifestado de por qué se tenían las armas. Sí. Con respecto a las ciudades y a las otras periferias. Ahí iba. Pero antes de llegar ahí, se aprobó al final de la década de los 90, principio del 2000, se aprobó otra legislación que protege a la industria de las armas de fuego contra demandas por el mal uso de las armas. Fíjate cómo el lobbying se protege. Increíble, porque Biden acaba de decir hace 2 días que si él pudiera hacer una sola cosa con respecto a las armas, la que él elegiría sería facilitarle al pueblo que pueda demandar a los fabricantes. Hay una legislación que lo prohíbe en Estados Unidos. Él dice eso y dice, si hay una cosa que yo pudiera hacer es facilitarle al pueblo que puedan demandar. Él lo dijo que él pudiera, pero no puede. De manera demagógica, entiendo. No puede. Bueno, eso nos trae entonces al año 2008, donde Antonin Scalia, juez republicano fallecido de la Suprema Corte de Justicia, en una votación 5-4. Sí, de los pocos defensores conservadores, de los jueces conservadores. Produce la decisión District of Columbia versus Heller. Esa decisión es la más importante en la historia de la segunda enmienda constitucional, porque hizo una descomposición gramatical de la segunda enmienda y estableció que el derecho a la conformación de milicias es la parte introductoria del artículo. Por lo tanto, no forma parte del derecho. Como había un punto y coma, el enunciado que permitía o que permite la tenencia de armas es otro derecho, que ese artículo reconoce 2 derechos, formar milicia y tener armas. Y esa construcción distinta, gramatical cambia. Antes se consideraba un solo derecho. El derecho a tener armas estaba ligado a la conformación de milicia. Ahora son 2 derechos a partir de esa legislación. Favoreciendo a los que quieren tener armas. Exactamente. Y el remate vino, entonces, en el 2010, con la decisión McDonald versus Chicago, que se ancla en la del 2008. Dice, bueno, como ya esto es un derecho fundamental, para restringir el ejercicio de ese derecho, tiene que ser siguiendo la norma del debido proceso. Le aplicaron enmienda 14, que es la cláusula del debido proceso en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Restringir ese derecho tiene que agotar un debido proceso. Eso cambia la presunción completamente. Todo el mundo tiene derecho a tener armas. Para yo restringirlo, tengo que seguir el debido proceso. Y de forma individual, caso por caso. Increíble. ¿Entiendes? No puedo... eso no puede legislar a favor de que fulano no puede tener arma o que los ciudadanos de un estado pueden tener arma o no. ¿Qué pasó? Sencillo. Desde 2008, que se produce la primera de estas 2 decisiones, Columbia versus Heller, el número de armas, o sea, la producción local de armas de fuego se duplicó. Wow. En los 7 años posteriores. Se producían en Estados Unidos menos de 4.5 millones de armas de fuego. Pues, ¿qué pasó? En los 7 años posteriores, ya en 2015, ese número iba por 9.3 millones. Increíble. Duplicó la producción.
Y lo mismo con la importación. La importación pasó de 2.6 millones de armas a 5.1 millones de armas. Se duplicó. Wow. Anual, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta industria mueve 50 mil millones de dólares en Estados Unidos. Esto no es tan fácil de regular. Increíble. Para que quienes nos están viendo y oyendo tengan una idea. En Estados Unidos, en el 2016, habían 56.754 licencias de tiendas de armas. De tiendas. Esa cantidad, y oigan bien este dato, el total combinado de los McDonald's, Burger King, Starbucks, Wendy's, Pizza Hut, Taco Bell y Domino Pizza es 56.835. Igualito. Es la misma cantidad de todos esos restaurantes combinados. Es tan fácil encontrar una venta de armas como encontrar un McDonald's, un Burger King. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Que en ese número que yo di no están las casas de empeño, que son 8.076 casas de empeño de armas. Wow. Si tú sumas esas dos cosas, excede por mucho el total de todos esos restaurantes combinados. Oye. Increíble. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Yo sé que la gente no, como que no dimensiona esto. Imagínense. Entonces, la pregunta que me hiciste ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto no se estudia en Estados Unidos. Hay una enmienda, una legislación, que es la enmienda Dickey. La enmienda Dickey bloquea fondos federales. Para hacer ese tipo de estudios. Exactamente, para hacer ese tipo de estudios. Por eso, ustedes no van a ver muchas cosas sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos? ¿Qué tantas armas? Miedo. Uh-huh. El miedo. Primero, un cambio en la composición de la población. La población en Estados Unidos era la migración del campo a la ciudad, de rural a urbano. La población urbana ha aumentado un 5% en los últimos 15 años. Uh-huh. Entonces, así mismo ha cambiado el tema de las armas. Antes eran armas largas, ahora son armas cortas, pistolas y revólveres. Antes, uso deportivo. En los 90 era uso deportivo. Uh-huh. Ahora es la mayoría de la gente, cuando defensa. Le preguntan, lo que dice es para su propia protección. Ese es el principal motivo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estamos hablando de que de 650 millones de armas de fuego que hay en manos de civil en el mundo, más de 300 millones están en Estados Unidos. En Estados Unidos, wow. Tú podrás decir, bueno, Estados Unidos es un país muy violento. Bueno, 3.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muy bajo. Relativamente bajo. Relativamente para bajo. La cantidad de armas. Relativamente bajo. Por habitantes. ¿Y tú sabes cuáles son los países que tienen mayor número de armas de fuego per cápita que acompañan a Estados Unidos? Nada más y nada menos que Suiza. Finlandia. Impresionante. Canadá, Austria, Islandia y Alemania. Todos esos países tienen 30 o más armas de fuego por cada 100 habitantes. Por cada 100, wow. Y las tasas de homicidio son bajas. Son bajas. Las tasas de homicidio y de crímenes con armas en Estados Unidos son más bajas que la de toda Latinoamérica y tiene más armas. Entonces, ¿por qué hay la percepción de que el problema de la criminalidad y de los tiroteos masivos en Estados Unidos se debe a la cantidad de armas? Eso es una narrativa. Es una narrativa, porque los números demuestran otra cosa. Uh-huh. ¿Qué sucede también? En Estados Unidos se está produciendo una cantidad de muertes muy alta por suicidio con armas, que son atribuidos al tema de el tema económico, la desigualdad. Hay una correlación que todavía no hay estudios oficialmente publicados, pero está subiendo en la misma proporción que el consumo de opioides y opiáceos. Yo te comentaba de este documental que se llama Is Your Story Making You Sick?
está tu historia haciéndote, enfermándote, la historia, la narrativa. Está la narrativa haciéndote enfermo o enfermándote. Ese es un documental que trata de conectar el asunto de la salud mental, la adicción y los tiroteos masivos. El doctor Mark Pirtle, que es un documental que está en la PBS en Estados Unidos, muy interesante, al que mucha gente está haciendo referencia por esa conexión que está tratando. Porque no hay estudios publicados. No lo hay. Para que tú tengas una idea del tema de los opiáceos en Estados Unidos y nuestros oyentes. En el año 2015, según la Oficina Nacional para el Abuso de Drogas en los Estados Unidos, se recetaron opiáceos suficientes para mantener medicados a los 320 millones de norteamericanos durante 24 horas, 3 semanas seguidas. Wow. Esa tendencia en el año 2016 continuó y se recetaron fueron expedidas 216 millones de recetas. Increíble. ¿Entiendes? ¿Qué lo está pasando? Ese es otro gran problema. Eso es una crisis de dimensiones apocalípticas. Que yo entiendo que debe ser más grave que el asunto de las armas. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Difícil de regular. No es las armas, la violencia con armas es una consecuencia, no es una causa. El problema está en los temas de desigualdad económica. Tú ves en los coeficientes de Gini, tú ves los demás países que tienen muchas armas, donde no tienen menos homicidios que Estados Unidos. Y aún en el caso de Estados Unidos, con todas las armas que tienen mucho menos homicidios que el resto del continente. Creo que es la conexión con los dos problemas, las armas, pero con el asunto de los opiáceos. Así es. Que está provocando ese problema. Bueno, antes de ir a la pausa, sí. Biden acaba de decir que va a revisar el contrato de armas, hablando de armas, con Arabia Saudita. Tú sabes que los demócratas han sido siempre más demagogos, sí. Porque a pesar de que dice que van a revisar, pero a los pocos días de haber tomado comenzó a tirar bombas y misiles. Así que una cosa es lo que dice. Lo va a revisar, pero eso no significa revocarlo. Que no lo va a revisar. A lo mejor lo entienden. Bueno, pues vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. Mantengan su sintonía. Paneo, paneo, paneo.